Para empezar, hay que aclarar que Israel y Hamás son enemigos irreconciliables desde hace décadas. Israel es el Estado judío que se creó en 1948 en una parte de la Palestina histórica, tras la guerra árabe-israelí que siguió al plan de partición de la ONU. Hamás es el movimiento de resistencia islámica que se fundó en 1987, durante la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Hamás se presenta como una alternativa islamista y radical a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, liderada por Yasser Arafat, que era nacionalista y secular y que aceptó negociar con Israel y renunciar a la lucha armada en los acuerdos de Oslo de 1993. Hamás, en cambio, nunca ha reconocido la existencia de Israel ni ha renunciado a la violencia. Su objetivo es liberar toda la Palestina histórica, incluyendo lo que hoy es Israel, y establecer un Estado islámico. Para ello, ha recurrido a atentados suicidas, lanzamiento de cohetes, ataques con cuchillos y otras formas de terrorismo que han causado cientos de muertos y heridos entre los civiles israelíes. Israel, por su parte, ha respondido con operaciones militares, bloqueos, asesinatos selectivos y otras medidas de represión que han causado miles de muertos y heridos entre los civiles palestinos, especialmente en la Franja de Gaza, el territorio costero que Hamás controla desde 2007, tras una breve y sangrienta guerra civil con Fatah, la facción mayoritaria de la OLP. El conflicto entre Israel y Hamás se ha intensificado en los últimos años, debido a varios factores, como el estancamiento del proceso de paz, el aumento de la colonización israelí en Cisjordania y Jerusalén Este, el aislamiento y la pobreza de Gaza, el apoyo de Irán y otros países a Hamás, la división interna entre los palestinos, la polarización política y religiosa en la región y la falta de voluntad de ambas partes para dialogar y hacer concesiones. El punto culminante de esta escalada fue el ataque de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre, en el que más de 1.200 personas fueron asesinadas en Israel y docenas más llevadas a Gaza como rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar sin precedentes que ha dejado más de 1.900 muertos en Gaza hasta el momento. Pero, ¿qué pasaría si este escenario fuera diferente? ¿Qué pasaría si Israel y Hamás hubieran optado por otro camino, más pacífico y constructivo, que hubiera evitado tanto sufrimiento y destrucción? ¿Qué condiciones se tendrían que haber dado para que esto fuera posible? ¿Qué beneficios y riesgos tendría para ambas partes y para el resto del mundo? Para responder a estas preguntas, tenemos que imaginar una historia alternativa que se desvíe de la historia real en algún punto clave. Podríamos elegir varios momentos en los que se podría haber producido un cambio significativo, como la fundación de Hamás, los acuerdos de Oslo, la segunda intifada, la retirada israelí de Gaza, la guerra civil palestina, la guerra de 2014 o la reciente escalada de violencia. Cada uno de estos momentos tiene sus propias implicaciones y consecuencias, pero para simplificar, vamos a elegir uno solo, la guerra civil palestina de 2007. ¿Qué pasaría si en lugar de enfrentarse violentamente, Fatah y Hamás hubieran logrado mantener el gobierno de unidad que habían formado en 2006, tras las elecciones parlamentarias que ganó Hamás? ¿Qué pasaría si hubieran respetado el resultado de las urnas y hubieran cooperado para gobernar juntos los territorios palestinos, en lugar de dividirlos y debilitarlos? ¿Qué pasaría si hubieran acordado una estrategia común para negociar con Israel y la comunidad internacional, en lugar de aislarse y radicalizarse? Esta historia alternativa no es tan improbable como parece. De hecho, hubo varios intentos de reconciliación entre Fatah y Hamás, tanto antes como después de la guerra civil, impulsados por mediadores árabes y por la presión popular. Sin embargo, ninguno de estos intentos fructificó, debido a la desconfianza mutua, las interferencias externas, las diferencias ideológicas y los intereses personales. Pero, ¿y si hubieran superado estos obstáculos y hubieran puesto el interés nacional por encima de todo?